Es un tema muy bonito, que me encanta, ¿no? Me comentó Diego que ibais a iniciar ahora pues una serie de enseñanzas, ¿no? Este trimestre, y empezabais por la de hoy, que es pues la historia de la renovación, lo que es la espiritualidad carismática, ¿no? Y cuál es el fin de la renovación, porque todos admitimos y aceptamos, ¿no?, que la renovación ha sido algo creado por el Espíritu Santo. Y claro, siempre hay que preguntarse, ¿no? ¿Lo crea para qué? ¿Lo crea para qué? Y bueno, voy a intentar ahondar en eso y recorrer ese camino junto con vosotros. Fijaros, el fin último de la renovación es un camino que el Espíritu Santo nos regala para la santidad. O sea, no es un camino para que haya carismas, no es un camino para que haya cosas extraordinarias, no es un camino para que cantemos fenomenal. Es un camino de Dios para nuestra santidad. Un camino de Dios para vivificar nuestras vidas, para revitalizar nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo. Pero, muy importante, no solo para revitalizar nuestras vidas, sino para revitalizar la vida de la Iglesia. Y esto es muy importante. Es de amplio propósito. No solo mi corazón, sino el corazón de toda la vida de la Iglesia y el corazón de toda la humanidad. Porque Dios no tiene otro afán mayor que amarnos y que le amemos, que vivir en nosotros, que vivir en nuestros corazones, que vivir en nuestro día a día, que de hacerse presente en nuestras vidas. Y esto es, en definitiva, la renovación. Es renovación, y muy importante, porque la experiencia de Dios no es una experiencia del pasado, no es una experiencia de un momento que sucedió algo. Es una experiencia para hoy y para cada día de nuestra vida. A mí me gusta mucho cuando rezo el Padre Nuestro y rezo lo de el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Me gusta pensar que ese pan no solo sea el pan físico que alimenta nuestro cuerpo, sino que también sea el pan. Jesús se identificó a sí mismo, ¿no? Yo soy el pan, el alimento para el mundo. Bueno, pues yo le pido al Señor, dame hoy el alimento espiritual, la gracia nueva que tú tienes reservada para mí hoy. Por eso somos renovación, para hacer real lo que, por desgracia, muchas veces parece una frase hecha, que es Dios hace nuevas todas las cosas. Y las decimos y nos quedamos como si Dios hace nuevas todas las cosas. Claro que sí. Y hace nueva su gracia cada día. Y esto es la renovación, abrirnos a esa gracia. No vivir una espiritualidad por una tradición, por un legado, por algo que nos han dicho, que nos han contado, sino por una experiencia viva del Espíritu Santo que podemos, y así se nos regala, experimentar cada día de nuestra vida. Esto es ser renovación. Y ser carismático es porque nos abrimos a los carismas. Los carismas son las gracias del Espíritu Santo. Los carismas y los dones. Sabéis que los dones son para nuestra santificación, sabiduría, entendimiento, fortaleza,
piedad, ciencia, temor de Dios, esos dones son para nuestra santificación y nos los regala el Espíritu Santo. Y luego están los carismas, ordinarios y extraordinarios, que el Espíritu Santo los da no para nuestra santificación, sino para el crecimiento de la comunidad. El Señor nos da profecías, nos da palabras de conocimiento, para que crezca la fe de la comunidad, para consolar, para darnos su mensaje, aquello que Él quiere decirnos en el corazón. Entonces somos carismáticos porque nos abrimos a esa experiencia del Espíritu Santo. Ojo, no una experiencia que nos hemos inventado nosotros, ya está en el principio de los Hechos de los Apóstoles, a partir del nuevo Pentecostés, ya está totalmente configurado, ¿no?, ese actuar del Espíritu derramando y entregando carismas a la comunidad. Entonces, por eso somos carismáticos. Pero, ojo, que me gusta siempre decir, que lo carismático no sea como algo peculiar, vamos a decirlo así, algo exótico. O sea, que no pensemos que lo esencial de un grupo carismático es que haya muchos carismas. Claro que los va a haber en cuanto nos abramos a ellos y en cuanto se los pidamos al Espíritu Santo, pero no es lo esencial. Y la palabra nos dice, llegará un día en que las profecías desaparecerán, porque ya no serán necesarias, pero lo que nunca desaparecerá es el amor. Porque lo que verdaderamente sostiene nuestra vida y la vida de la comunidad no es que seamos muy carismáticos, en el sentido de que tengamos muchos carismas, sino que el amor de Dios se hace presente en la comunidad y se hace presente en nuestros corazones. Y eso para mí es lo más importante. Y eso es lo que me ha dejado mi experiencia carismática. Yo al principio, cuando conocí la renovación, que la conocí muy jovencito, ¿no?, allá con mis 15 añitos, era un chavalín, claro que estaba alucinado pues, con este despliegue, ¿no?, de canto en lenguas, de profecías, de tal, sanaciones, en fin, yo estaba alucinado, ¿no? Y yo pensaba que esto era algo verdaderamente importante. Luego la experiencia de la vida y la experiencia de la vida de fe es lo que te hace comprender, mirad, hermanos, estamos llamados a la santidad y este camino es sobre todo un camino a través del cual Dios nos hace santos. Y esto es lo fundamental. Y ya es más importante, porque va en tu día a día, va en cada situación de tu vida, esa presencia fuerte de Dios, esa presencia fuerte del amor de Dios, que es la que realmente hace que tú seas feliz cada día de tu vida. Esa gracia que le pedimos que nos dé hoy. Bueno, para los que voy a ir rápidamente por esto, porque solo es un poco curiosidad o anécdota, ¿no? Para los que no sepáis muy bien la historia de la renovación como tal empezó en el año 67. 67, o sea, no hace tanto tiempo, es relativamente moderna, ¿no? Y nació en una universidad católica, la Universidad Católica de Duquesne, que está en la ciudad de Pittsburgh, que está en Pensilvania, que está en Estados Unidos. Muy bien, ¿y cuál es el comienzo? Pues el comienzo es muy curioso, ¿no? Eran 3 profesores de esta universidad católica, ¿no? Y eran 3 profesores que, fijaros las cosas que pensaban. Ellos decían, queremos ser cristianos de verdad, pero sentimos que con nuestras fuerzas no llegamos. O sea, queremos ser buenos y no conseguimos ser buenos. Queremos estar felices y no conseguimos estar felices. Queremos que no nos pueda la tristeza, queremos que no nos pueda las dificultades de la vida, pero mira, es todo un mundo.
qué difícil es ser cristiano. Esta es la reflexión que se hacían ellos, ¿no? Tiene que haber algo más. Esto tiene que haber una acción de Dios, porque si no, yo verdaderamente no puedo crecer en el camino de Dios. Fijaros qué sencillo el planteamiento, ¿no? No os penséis nada sofisticado, sino que ellos dijeron, por nuestros esfuerzos no vamos a ser plenos. Necesitamos la ayuda de Dios que se haga plena en nuestras vidas, ¿no? Y entonces iniciaron esta búsqueda bueno, ¿cómo podemos? Y entonces, profundizando en las Escrituras, vieron en las primeras comunidades cristianas, ¿no?, tan presente la acción del Espíritu Santo. Y entonces dijeron, pues queremos que ese Espíritu Santo no sería solo para aquellos, ¿no? O sea, queremos que hoy se haga real y se haga presente en nosotros. Fueron a un grupo de renovación, pero no de renovación católica, sino de renovación protestante. Era un grupo, además, interconfesional. Había gente de todas las... en fin, había evangélicos de todo tipo, ¿no? Y ahí fue el primer contacto que tuvieron, ¿no? Rezaron por ellos y de repente se vieron orando en lenguas. Claro, se quedaron... Pero fijaros, lo que más destacan de este primer momento es la paz que sintieron en su corazón. La paz. El Espíritu Santo mostrándose como un Dios de paz y aquietó sus corazones. Ellos habían reservado una casa de ejercicios para febrero del 67, porque esta primera experiencia que tuvieron fue por Navidad, más o menos. Pero ellos habían reservado una casa para tener un retiro, ¿no?, con una serie de jóvenes de la universidad, jóvenes a los que ellos daban clase, ¿no? Y entonces, en ese fin de semana, estos jóvenes y estos profesores estuvieron igual meditando, ¿no?, sobre la acción del Espíritu Santo en las primeras comunidades. Y entonces a uno pues se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no oramos y pedimos el Espíritu Santo para que así, digamos, se confirme nuestra confirmación? Ellos habían confirmado, pero pidieron el Espíritu Santo para que se renovara ese compromiso que ellos habían adquirido en la comunión. Y ya lo demás todo es historia. Pidieron el Espíritu Santo vino, aquello fue un despiporre espiritual, porque experimentaron pues un montón de gracias, ¿no? Y aquel fue ese primer fin de semana fue el germen de lo que luego ya conocemos todos como renovación carismática católica. Fijaros qué manera más sencilla y qué manera más, ¿cómo os diría? Qué manera más de Dios, ¿no? Porque nadie esperaba nada, pero pidieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a ellos como en un nuevo Pentecostés, ¿no? Es curioso porque estos tres profesores, que fueron los que iniciaron todo esto, luego ninguno de ellos ni siquiera son conocidos. Si os digo los nombres, ni os sonarían, incluso a los que sepáis bastante de la renovación. O sea, es decir, fueron instrumentos. Algunos de los universitarios que estaban allí, sí, ¿no? Patty Mansfield, por si os suena, pues... Pero los profesores que fueron los que lo iniciaron, fueron instrumentos del Señor pues para crear esta corriente de gracia que es la renovación carismática. Por eso no somos, digamos, un movimiento al uso. Somos y nos denominamos corriente de gracia. Porque no tenemos un fundador, porque no tenemos alguien que ha ideado esto. Esto ha surgido por la acción pura y dura del Espíritu Santo. Él es el fundador de la renovación carismática. Y es una corriente de gracia para la vida de la Iglesia. Y esto quiero que quede absolutamente claro porque es muy importante que lo entendamos. El fin de la renovación no es hacer grupos de oración. El fin de la renovación
es que toda la Iglesia se renueve en el Espíritu. El día que la Iglesia esté renovada, decían los primeros, ¿no?, líderes que hubo en la renovación, ya desaparecerá la renovación como corriente de gracia, porque esa corriente de gracia ya habrá llegado a toda la Iglesia. Y ese es el objetivo, ese es el fin último. No queremos ser un gran movimiento con millones y millones de personas, con grandes estructuras, con conocimiento, que todo el mundo sepa de nosotros. Queremos ser esa levadura, ese fermento que va a la Iglesia, porque somos Iglesia, va a la Iglesia y hace renovar las cosas por la acción del Espíritu Santo. Esto es importante. ¿Cuándo nace la renovación? Ya os he dicho, en el año 67. ¡Qué casualidad! Justo después del Concilio Vaticano II, que acabó en el año 65. Justo después. ¿Sabéis cómo empezó el Concilio Vaticano II? Con el Papa Juan XXIII haciendo esta oración: renueva en estos días tus maravillas a la manera de un nuevo Pentecostés. Fijaros qué comienzo para el Concilio Vaticano, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que como fruto de ese concilio, uno de los primeros frutos, no los únicos, pero uno de los primeros frutos fue la renovación carismática católica. Renueva en estos días tus maravillas como en un nuevo Pentecostés, ¿no? Fijaros hasta qué punto ya se van abriendo puertas, ¿no?, que en la Constitución Lumen Gentium, que es del concilio, hay un apartado donde dice: los carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Esto no es una trivialidad. Esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque había muchas personas dentro de la Iglesia y dentro de los que mandaban, ¿no?, que asociaban los carismas como algo propio de la Iglesia primitiva, ¿no? Es que en aquella época era necesario para crear la Iglesia y por eso hay carismas y por eso... Y entonces era algo como del pasado, ¿no? Y aquí la Iglesia está diciéndonos: no, que esto también es para hoy, que esto también es para este tiempo, que los carismas no se pueden disociar del Espíritu Santo que los da. Y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. En realidad había en los hombres, ¿no?, en los hombres de aquella época, en los 60, había un deseo profundo, ¿no?, de experimentar a Cristo. Y de alguna manera, a través de la experiencia del Espíritu Santo, se cumple esto, ¿no? O sea, hemos pasado todos, ¿no? Y en aquella época pues todavía de una manera más fuerte. Entonces todo era solemne, todo era muy, ¿cómo os diría? Todo muy cabalito, que nadie se saliera ni un milímetro para ningún lado. Todo era como algo muy contenido, ¿no? Y la fe era como algo de pensamiento, de darle muchas vueltas, de aprender muchas cosas, ¿no? Y entonces de repente entra este soplo de aire fresco y entonces aparece el Dios que se hace real y que se hace presente en las vidas de los hombres, ¿no? Y ya no es una fe exclusivamente intelectual, sino que también empieza a ser una fe experiencial. Es decir, a Dios también se le puede experimentar, ¿no? Y esto es un cambio en el paradigma de aquella época. Este es un cambio muy importante, ¿no? La experiencia de Dios, como algo también importante. No solo saber mucha teología
no solo tener en tu mente claras las ideas, ¿no? Sino además un Dios que se hace vivo, real y presente en tu día a día. Un Dios cotidiano, no un Dios alejado, no un Dios haciendo juicios, sino un Dios cotidiano, un Abba. Fijaros que volver a los orígenes, o sea, que se nos había olvidado. Jesús nos había recordado que el Dios es un Abba, un papá, un papaíto, alguien cercano, pero con el discurrir del tiempo, pues otra vez nos habíamos enfriado, ¿no? Y es volver a descubrir esa dimensión de un Padre que no es un Dios juzgador, que no es un Dios que te tiene en cuenta todas las cosas, sino es un Dios esencialmente de amor y que quiere darte su amor y que quiere mostrarte su amor para que tú vivas una vida en plenitud. Dice el padre MacDonald, que era uno de aquellos primeros carismáticos, ¿no? Dice, la renovación tiene que ver con el anhelo y ansias de este hambre por Dios y el sentido de su presencia. Es difícil encontrar una palabra más adecuada que esta, presencia. Esta corriente de gracia, la renovación, ha sido capaz de saciar el hambre, pues ha podido demostrar que Dios no solamente está presente, sino presente y real en el lugar donde nosotros somos reales. Es decir, que está presente en nuestras cosas cotidianas. No hay un Dios alejado, sino un Dios real en nuestra vida real. Muchos experimentan la realidad y presencia de Dios por primera vez en sus vidas, no como algo indefinido, sino como algo real. Conocer a Dios no por una comprensión teológica o formulación doctrinal, pero sí por experiencia, es algo muy bíblico. O sea, parecía que no, pero empieza a ser conscientes de esta nueva realidad, ¿no? La espiritualidad carismática, como os he dicho antes, no es un regalo solo para nosotros, es un regalo para todos los cristianos. Y además es un regalo para una iglesia, en aquella época, yo creo que ahora un poco menos, pero en aquella época quizá muy acomodada, muy en su rutina, muy en sota, caballo y rey, sota, caballo y rey, sota, caballo y rey, ¿no? Y viene el Espíritu Santo a, digamos, a sorprender, ¿no? A poner un chispazo de vida en medio de esa rutina. El padre Ranagan, que es otro carismático de los clásicos, digamos, fijaros, dice esto, ¿no? El hecho de ser bautizados en el Espíritu Santo y en el ejercicio de los dones espirituales no son solo algo nuestro, no son nuestro tesoro, él lo dice así, no son nuestro tesoro, o simplemente otra cosa más que está sucediendo en la iglesia de hoy, que tiene que ser metida, digamos, en el mismo saco de todo lo demás que está sucediendo. No podemos permitir que la renovación carismática se convierta en otra actividad buena o en otra devoción piadosa en la iglesia. Más bien tenemos que dedicar nuestras vidas para la total aceptación y participación de todos los católicos en una iglesia de Jesús espiritualmente renovada. Es decir, no somos un elemento exótico dentro de la iglesia. Y si lo somos, y a lo mejor para muchos hoy todavía lo somos, es porque nos falta mucho camino, hermanos. Es porque nos falta mucho camino. Porque no es nuestra aspiración ser algo exótico en la vida de la iglesia. Nuestra aspiración es poner al Espíritu Santo en el medio de todas las cosas. No es que la iglesia no crea esto, pues claro que cree en el Espíritu Santo que dirige la iglesia, ¿no? Pero muchas veces es también una teoría o es palabras, ¿cómo deciros?, palabras huecas o palabras que se dicen desde la tradición, pero no desde la experimentación, ¿no?
O sea, verdaderamente es sorprendente cuando vamos a hacer seminarios de vida en el Espíritu y nos acercamos a gente que no conoce la renovación. Es muy sorprendente cómo ellos te dicen, llevo toda la vida en la Iglesia y yo todavía no sabía muy bien qué era el Espíritu Santo. Fijaros, fijaros, llevo toda la vida en la Iglesia y todavía, o sea, que no son gente alejada que no ha conocido al Señor, son gente de misa dominical y de presencia en la parroquia y de vida cristiana, ¿no? Pero dice, es que no sabíamos ni quién es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aunque solo sea eso, aunque solo aportemos eso, hermanos, es todo. Recordar a la Iglesia, no desde un sentimiento de superioridad, sino simplemente desde esa humildad, ¿no? Y ese privilegio de quien siente en su corazón que el Espíritu Santo se ha hecho presente. Y con muchísima humildad, tenemos que llevarle y tenemos que hacerle presente en medio de la Iglesia, porque muchos hermanos lo necesitan, y lo necesitan vitalmente. La vida del Espíritu es una vida contra la tibieza, ¿no? O sea, si nos quedamos en una fe intelectual, en una fe de remo y más remo y más remo, pero sin nada más, ¿no? Como decían estos tres profesores, algo tiene que haber más para poder llevar una vida verdaderamente cristiana. ¿Qué es lo que nos sucede con el tiempo? Que nos vamos haciendo cada vez más cómodos y cada vez más tibios. Y ahí es donde, una vez más, tenemos que decir, no, somos renovación. No podemos conformarnos con la experiencia de hoy, porque mañana hay otra, porque pasado hay otra. No podemos decir, no, el Señor rescató mi vida. ¿No os pasa a vosotros que alguna vez se acerca algún hermano de renovación y empieza a contarle? Y dices, bueno, ¿y cómo te va la vida? Y dice, muy bien, porque hace 42 años estaba yo muy mal, muy triste y tal. Y yo siempre que empiezan por ahí, siempre pienso, ¿y en estos 42 años siguientes no ha pasado nada más? ¿Que me tienes que hablar de algo que pasó hace 42 años? Pues hermanos, el Espíritu Santo está vivo y dispuesto para seguir derramándose con fuerza y con poder en nuestros corazones. Hoy, con la misma fuerza y poder que ayer, con la misma fuerza y poder que hace 42 años. Está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Hoy. Ni siquiera os digo mañana, ni al otro. Hoy. Vivamos la gracia de hoy. Vivamos la gracia, la novedad del Espíritu para hoy. Porque esa es la única manera de que no nos convirtamos en unos profesionales del Espíritu Santo. Pero todo el día con el Espíritu Santo en la boca, pero sin vida en el Espíritu. No podemos ser los carismáticos, los profesionales del Espíritu Santo. Los carismáticos somos los que renovamos nuestra vida porque creemos firmemente que el Espíritu Santo actúa hoy y ahora cada vez que le invocamos. Esto tiene poder, hermanos. Cada vez que le invocamos, el Espíritu Santo viene y actúa. Y si nos creemos esto, veremos milagros en nuestras vidas. No de vez en cuando, no de tarde en tarde, no en la Asamblea Nacional. Veremos milagros en nuestras vidas en el grupo Amor de Dios y fuera incluso del grupo Amor de Dios. Cada día en mi casa cuando me levanto. O sea, veremos la acción de Dios si creemos en la acción de Dios. Si creemos que Él tiene poder para cambiar nuestras vidas. El que esté pasando una dificultad o algo fuerte en su vida,
que le tiene ahí constreñido, que le tiene paralizado, ¿no? El Señor hoy, pues en la oración, nos daba alguna palabra, ¿eh? Él viene a romper cadenas cada vez que le invocas, porque el Espíritu Santo, claro que tiene poder, y si yo creo que tiene poder, pasan cosas. Si yo no me creo que tiene poder, porque ya estoy tan amodorrado, aletargado y tan... ¿Entendéis? No hagamos la alabanza como algo rutinario, sino esa alabanza que es el canto del Hijo de Dios, el canto de hoy, la acción de gracias de hoy, el reconocimiento del poder y de la gloria de Dios. Hoy, ahora. Esta es la vida en el Espíritu, hermanos. Esta es la vida en el Espíritu. No sé qué tiempo me queda. Es que no sé la... ¿5 minutos tengo? 5 minutos, venga. Pues muy brevemente, si alguno pregunta, bueno, vale, dime un poco así a grosso modo y rápido, ¿qué es lo que caracteriza la espiritualidad carismática? Vale, pues os diré, lo primero y fundamental, lo que acabo de decir, la presencia del Espíritu Santo animándolo todo, animando mi predicación, animando el canto del ministerio de música, animando el corazón del que nos ha preparado las sillas. Por el poder del Espíritu Santo hacemos todas las cosas. No por nuestras fuerzas, no por nuestras cualidades. Nuestras cualidades no son nada si no están ungidas por el Espíritu Santo. O sea que es poner al Espíritu Santo en el medio de la comunidad, como principio y como fin de la comunidad, y como el que verdaderamente hace que todo funcione. Primero. Segundo, el componente experiencial, que ya hemos hablado, ¿no? Admitir que Dios se revela, se hace presente a tu vida, te llama por tu nombre y por tu apellido, y te dice, mírame a los ojos, y te dice, quiero caminar contigo, y te dice, entrégame tu dificultad, y te dice, confía en mí, porque yo quiero hacer en tu corazón, quiero hacer en tu familia, quiero hacer en tu trabajo. Llevemos el Espíritu Santo a todas las facetas de nuestra vida, a todas las facetas de nuestra vida, incluso hasta lo que os parezca sencillo y simple y trivial, llevemos al Espíritu Santo. Yo le rezo muchas veces cuando tengo una reunión con mi jefe, cuando tengo una reunión con mis colaboradores, cuando estoy en un momento de dificultad, cuando estoy preocupado por algo. Pongamos todas las facetas de nuestra vida en la mano del Señor. Cuando no me salen bien los exámenes, que aquí alguno todavía estudia, ¿alguno estudia? Bien, bueno, pues cuando me cuesta estudiar, Señor, dame memoria, dame capacidad de que me quede. Creed de corazón que el Espíritu Santo nos ayuda en todo. Si yo lo vivo continuamente. Sí, problemas que dices, madre mía, qué montaña. ¿Qué montaña? Bueno, pues no decirme por qué. Muchas veces sin ninguna explicación, simplemente el Señor abre caminos. Pero tenemos que tener esa confianza plena que Él lo hace, ¿no? Que Él abre caminos en nuestras vidas. Otra característica fundamental de la espiritualidad carismática, pues es la importancia que cobra en nuestra vida la oración, tanto la oración personal como la oración comunitaria, la palabra de Dios y los sacramentos. O sea, ya no vivimos todo eso con la rutina, vivimos todo eso con gusto, con sabor. No vamos a misa porque es obligatorio ir a misa. No nos confesamos porque dicen que hay que confesarse cada 10 días.
No leemos la palabra pues como el que lee una novela, sino que entramos en esa búsqueda de Dios. Y como le anhelamos a Él y queremos que Él sea el Dios de nuestros corazones y el Dios de nuestra mente y el Dios de todo nuestro ser, le vamos buscando allí donde Él se hace presente. Y se hace presente en los sacramentos y se hace presente en la palabra que es viva y que es susurros de Dios para nuestras vidas también. Que se hace real y presente y actualizada en cada momento. Este gusto por la oración personal y comunitaria, ¿no? Es el gusto por la alabanza. La alabanza es un precioso don de Dios, que en esta exaltación de Él, en este reconocimiento de su gracia y de su gloria, Él se hace uno con nosotros. Parece que estamos haciendo algo por Él, y en realidad lo que le estamos haciendo es, en el fondo de nuestra alma, es llamarle con todas nuestras fuerzas. Ven, Señor, hazte presente, hazte real en medio de este grupo, ¿no? Muy importante que nunca decaiga la alabanza, porque la alabanza es la llave que abre la puerta del Santo Espíritu. Apertura también a la experiencia comunitaria. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque quizá pues, no siempre le hemos dado valor a esto, pero el Señor nos hace ver que estamos llamados a caminar en comunidad. No como islas, cada uno a su bola y allá con su fe se las componga, ¿no? Estamos llamados a caminar en comunidad. Estamos llamados a hacer real el mandamiento de Jesús, amar a nuestro Padre que está en el cielo y al prójimo como a nosotros mismos. Estamos llamados a ayudarnos, a sostenernos, a apoyarnos, a que entre todos nosotros hagamos real y fuerte esa vida de Dios. No somos islas. Precisamente todo el sentido de los carismas es la edificación de la comunidad. Porque, hermanos, tenemos que tener una comunidad en la que crecer. Si no, ya os digo que el mundo nos come. El poder y la fuerza del mundo es muy grande. Y si no caminamos en comunidad, y si no caminamos bien unidos unos a otros, nos perdemos. Y por último, la evangelización. Todo lo que os he dicho es un cuento si la experiencia de Dios que hemos vivido no está en nuestro interior, con mucho ardor, llevarla a los demás. O sea, no se nos ha dado esta experiencia para nuestro gusto. Se nos ha dado para nuestra santificación y la santificación de toda la humanidad. Tenemos una tarea, hermanos. Tenemos una misión, que es llevar al Señor, que es ser testigos de esta vida de Dios en nosotros. Y no podemos sentirnos conformes cuando el mundo se cae a pedazos, incluso a nuestro alrededor. No nos sintamos cómodos ni confortables. La renovación se ha dado para la evangelización del mundo. Esta frase es muy bonita. Es una frase del cardenal Suenens. Dice, es una misma cosa recibir el Espíritu y dar testimonio de Jesús. Es lo mismo. Va totalmente asociado. Recibo el Espíritu, doy testimonio de Jesús. El Espíritu no viene más que a revelarlo. La renovación no se nos ha concedido para que seamos un club de carismáticos. Ha sido dada para la evangelización del mundo. Esto es muy fundamental que lo entendamos. O sea, yo le pido al Señor cada día, Señor, que me duela el mundo. O sea, que no viva tan cómodo y tan confortable en mi burbuja, sino que me duela el mundo, que me duela de verdad, que me duele el hermano que sufre, que me duela el hermano que está triste a mi lado.
que me duele al hermano que llora, que me duele al hermano que busca y no encuentra, que me duela al hermano que vive en la desesperanza, que me duela. Porque en esa compasión, ¿no?, veré el rostro de Dios. Todo aquello que hicisteis por estos pequeños, lo hicisteis por mí. Si yo quiero verdaderamente vivir íntimamente unido a Dios, tengo que vivir en una entrega, en un servicio, en un darme, en un dar todo lo mejor de mí, todo lo que hay en mí, para el bien y para la felicidad de nuestros semejantes. Todo, hermanos, no escatimemos nada, ni material ni espiritual. Demos amor, entreguemos consuelo, entreguemos alegría y sobre todo y fundamentalmente entreguemos y hagamos saber quién es aquel que nos ha dado esas cosas, que es el Señor. Gloria al Señor. Gracias.